micrófono, desactivarlo antes de empezar para que no corra solo el audio de la presentación. Me parece que había como una cosa especial. Bueno, ya. Entonces la clase de hoy es consideraciones generales en perinatología y los indicadores de salud perinatal. Es una clase importante porque nosotros debemos conocer cuáles son los indicadores de salud perinatal para poder saber qué tal estamos manejando nosotros un sistema de salud y qué tal estamos manejando nosotros el área donde trabajamos, ¿no? Entonces estos indicadores, por ejemplo, nos van a decir qué cantidad de pacientes, por ejemplo, qué mortalidad tenemos nosotros en niños, qué mortalidad tenemos a veces en madres, y de esa manera podemos saber qué tan bien estamos trabajando los programas de salud que normalmente trabajamos, ¿no? Entonces, para empezar, la definición de perinatología es por definición el estudio del periodo en torno al nacimiento, caracterizado por una tasa de mortalidad fetal y neonatal. En la mayoría de países se considera el inicio con la gestación, con un feto de 22 semanas y que termina después de 28 días de nacer, ¿no? De haber nacido, a los 28 días de vida. Implica la intervención de dos especialidades, de un ginecobstetra y de un neonatólogo pediatra. El ginecobstetra debe conocer a fondo los problemas del embarazo y sus efectos sobre la madre y el feto, así como los de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. Porque de esa manera vamos a, o sea, si nosotros conocemos adecuadamente los efectos y problemas que pueden verse implicados en el embarazo, de esa manera vamos a poder anticiparnos a poder manejar de mejor manera el recién nacido, ¿no? El neonatólogo debe conocer por eso las morbilidades maternas para estar preparado para la atención de ese recién nacido. Por ejemplo, si es un paciente que va a nacer antes de tiempo, si la mamá es una mamá que sufre de diabetes, esto va a hacer que nosotros tomemos actitudes diferentes con respecto al manejo de ese recién nacido que viene en camino. La perinatología. Entonces, engloba indicadores que valoran el estado de salud materno y perinatal, y que incluirá los que hacen referencia a la atención prenatal, el parto y la atención del neonato. Son parámetros que son de carácter estadístico, universal, y que permiten, como les dije, conocer el estado de salud de la gestante y del feto. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a decir si nosotros estamos manejando, por ejemplo, acá en el Perú nosotros tenemos el programa de salud perinatal que tiene según los indicadores de salud, nos va a decir que también hemos manejado y llevado a cabo este programa de salud para que tengamos la menor mortalidad materna y fetal, ¿no? Los indicadores más utilizados en medicina perinatal son la mortalidad materna, como ya les dije, y la mortalidad perinatal. Y los indicadores de morbilidad son poco utilizados por el subregistro que tenemos en la infancia, ¿no? Indicadores de un aspecto importante de los indicadores de salud es definir qué es morbilidad. Disculpen que se sale el audio de la clase. Entonces, los indicadores de salud perinatal son, dentro de los cuales tenemos, primero creo que es importante explicar qué es la morbilidad. La morbilidad es la desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar fisiológico y se puede medir por el número de personas enfermas o el número de episodios de una enfermedad. La fórmula de morbilidad es el número de casos nuevos de una enfermedad sobre... Dentro de los indicadores de salud también es importante definir qué es la mortalidad. Se pasó. Sobre la población en el mismo periodo. Recuerden que nosotros tenemos un número de casos de pacientes que sufren de una enfermedad y se mide sobre el total de la población en un periodo de tiempo, digamos que en un año, que tiene que ser el mismo periodo de tiempo para poder nosotros saber qué morbilidad hay asociada a esa enfermedad. Entonces, eso vendría a ser la morbilidad. Dentro de los indicadores de salud también es importante. Entonces luego tenemos la mortalidad, que es la proporción de muertes que hay en la población. Y la mortalidad fetal sería la muerte de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Y tenemos diferentes tipos de mortalidad fetal. Tenemos la temprana, que se considera para menores de 20 semanas de gestación,
la intermedia, que es entre las 20 y las 28 semanas de gestación, y la tardía, que es entre 28 semanas o más. Recuerden que estamos hablando de mortalidad fetal, por eso es que esta se produce antes de la expulsión o extracción del cuerpo del feto de la madre, que es diferente a la mortalidad neonatal. Es el número, como les digo, de muertes fetales tardías por cada 1000 recién nacidos vivos, de 500 gramos o más. Dentro de los indicadores de salud también es importante. Entonces, luego tenemos la defunción fetal, que es la muerte de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Esto es diferente a la mortalidad fetal, porque esto no depende de la duración del embarazo, a diferencia del anterior, ¿no? Y la defunción fetal tardía, que es aquella que incluye a todos los fetos de 28 semanas de gestación o más, hasta antes de la expulsión completa del cuerpo del feto. De salud. Luego tenemos el indicador de mortalidad neonatal. El indicador de mortalidad neonatal es básico para expresar el nivel de desarrollo que tiene la atención del recién nacido en una determinada área geográfica. Como les dije al principio, entonces, ¿para qué nos sirven los indicadores de salud? Los indicadores de salud nos sirven para nosotros ver que estemos llevando a cabo un buen programa de salud y una buena atención de salud con respecto a el recién nacido, en este caso que es el de la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este indicador? Para ver si se está trabajando de una manera adecuada o no. Entonces, la mortalidad neonatal representa el 50% de la tasa de mortalidad infantil, debido a que cada vez se logra recuperar neonatos más pequeños de edad gestacional. Recuerden que hace muchos años no sobrevivían los recién nacidos menores de 28 semanas. Hoy en día hay bebés de 24 semanas y de 550 gramos que pueden sobrevivir. Claro, no todos, pero se les da chance, y al dárseles chance de sobrevida, no siempre llega a poder cumplirse esto, y algunos pueden fallecer en el camino porque son muy pequeñitos y son muy inmaduros. Entonces, por eso es que esto representa el 50% de la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, la mortalidad neonatal se divide en precoz, que es hasta los 7 días de vida. Recuerden que la mortalidad neonatal es desde que el bebé sale de la mamita. Y la tardía, que es desde los 7 días de vida a los 28 días de vida. El neonato se considera neonato desde que nace hasta los 28 días de vida, y por eso es que solo se toma hasta los 28 días de vida la mortalidad neonatal. La mortalidad es alta en prematuros y obviamente en pacientes de bajo peso al nacer, porque mientras menos edad gestacional y menos peso al nacer, más complicada es su sobrevida, ¿no? Alcanza su proporción más básica alrededor de las 40 semanas de gestación y con un peso aproximado de 3 kilos 300 a 3,500 gramos. La mortalidad disminuye a medida que el bebé, que el feto va creciendo dentro de la madre, ¿no? Mientras más maduro y mejor peso tenga el paciente o el recién nacido, menos posibilidad de mortalidad va a tener ese paciente. Ahora, si nos vamos al otro extremo, que es cuando los pacientes tienen más de 41 semanas, también es de riesgo, porque ya estamos hablando de un bebé que se está pasando de su fecha de nacimiento y también conlleva ciertos aspectos de mortalidad que ya los van a hablar más adelante, ¿no? La tasa de mortalidad se incrementa, como les digo, ¿no? Nuevamente con la gestación prolongada. Importante. Entonces, la tasa anual de mortalidad neonatal es el número de muertes de niños de menos de 28 días de edad en la población de un área geográfica dada durante el año dado, y se divide entre el número de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dado durante el mismo año. Recuerden que siempre es en un periodo de tiempo específico y en un área geográfica específica para poder sacar la tasa anual de mortalidad neonatal, y eso se multiplica por 1000. Entonces, la mortalidad neonatal es un indicador de salud y es un indicador de calidad de atención de salud, ¿no? Para cumplir
el papel de un indicador de salud de calidad, se debe mejorar los aspectos en el registro de la información. Hay en algunos casos, por ejemplo, en áreas aisladas o que se encuentran en una zona donde no hay un adecuado registro, podemos tener un subregistro de las defunciones que nos va a dar un indicador de salud adecuado y sin embargo puede ser que el indicador de salud sea mucho más alto. Entonces, en zonas donde, por ejemplo, no tienen neonatólogo, no tienen ginecobstetra y hay partos, es muy poco probable que haya un buen indicador de salud, ya que no va a haber la mejor atención para ese recién nacido. Entonces, en esas áreas, si es que nos sale un indicador de salud adecuado, podría deberse a un subregistro de las defunciones que tengan en esa área geográfica, ¿no? Es importante eliminar este problema como primer objetivo para que exista un adecuado indicador y que sea confiable, ¿no? Entonces, es importante. La mortalidad perinatal es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la reproducción y es muy importante porque permite tener el reflejo de la atención prenatal durante el parto y posparto, actuando como demarcador tanto de la calidad del servicio de salud materno-infantil como de la condición nutricional de la madre y el entorno en el que vive. Recuerden que los indicadores de salud, como les dije al inicio, nos sirven para medir la calidad de la atención y la atención no solamente médica, sino también de todo el personal que conlleva. Por ejemplo, nosotros, como les dije, tenemos programas de salud en el Ministerio de Salud que se dedican a ver el control prenatal de la gestante, la reproducción, la atención del recién nacido sano, del recién nacido con complicaciones, del recién nacido con complicaciones que requieren UCI. Entonces, los indicadores de salud nos sirven para ver si nosotros estamos llevando a cabo estos programas de la mejor manera, porque de esa manera se mide cómo ha sido la atención de esta gestante y su recién nacido, porque a mayor mortalidad tenemos más riesgo, o sea, nos dice y nos explica que algo no está funcionando bien, no se está llevando bien esa atención de ese recién nacido. Entonces, la mortalidad perinatal, tenemos diferentes tipos de mortalidad perinatal. Tenemos la número 1, que es la fetal tardía menos la neonatal precoz, que va de las 28 semanas a los 7 días. Y luego tenemos la mortalidad perinatal número 2, que es la fetal intermedia y tardía, con la neonatal tardía, que va de las 28 semanas a los 28 días de vida, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad perinatal es el número de muertes fetales tardías más el número de muertes de menores de 7 días de vida extrauterina sobre el número de muertes fetales tardías más el número de nacidos vivos por 1000. Es una fórmula un poco complicada, pero cuando uno se acuerda bien de la fórmula y más o menos aprende y se da cuenta de qué fecha va la vida del neonato, entonces es más fácil que se la acuerden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, número de muertes fetales tardías, más número de muertes de menores de 7 días de vida extrauterina sobre el número de muertes fetales tardías más el número de nacidos vivos. Recuerden que siempre, en este caso, en esta tasa de mortalidad perinatal, se cuentan el número de nacidos vivos y se suma el número de muertes fetales tardías, a diferencia del indicador anterior, donde solamente se veía el número de nacidos vivos en determinada población. Entonces, acá les puse este gráfico porque me pareció más fácil para que puedan entender un poquito, ¿no? La ubicación de la mortalidad perinatal y los paquetes de intervención por periodos, ¿no? Entonces tenemos la concepción, que es cuando se crea el bebé. Entonces, ya estamos aquí. Podemos ver las intervenciones que se pueden realizar. Ya estamos aquí viendo desde qué momento empieza a ser importante el programa, porque hay que hacer un cuidado de la gestante desde antes de la concepción, ¿no? Acá ven ustedes el cuadrito que dice cuidados antes del embarazo. Entonces, por ejemplo, ¿qué cuidados? La gestante, perdón, antes de que una mujer salga gestando,
tiene que tomar, por ejemplo, ácido fólico para que haya un mejor desarrollo del tubo neural de ese recién nacido que se va a concebir. Luego tenemos, antes de las 20 semanas de gestación se consideran abortos. Luego de las 20 semanas de gestación, a las 22 semanas ya se considera la fetal precoz, y luego de las 28 semanas se considera fetal tardía. Pero vean que la perinatal toma desde las 22 semanas de embarazo hasta los 7 días de nacido, que va hasta aquí. Y entonces tenemos neonatal temprana y tardía, va desde recién nacido hasta los 28 días de vida. Y acá tenemos el indicador de mortalidad infantil, que va desde que nace el bebé en adelante, ¿no? Ponemos acá un año, pero en realidad se considera hasta la edad que se consideran los niños, ¿no? Y luego tenemos la mortalidad fetal e infantil. La mortalidad fetal e infantil va desde las 20 semanas de gestación, bueno, 22 semanas de gestación en adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué intervenciones podemos nosotros hacer durante estos periodos para nosotros poder mejorar los indicadores de mortalidad? Cuidados durante el embarazo, ¿no? Con los cuidados adecuados en el embarazo podemos mejorar los indicadores de mortalidad fetal precoz y tardía. Luego, cuidados en el parto. Luego, cuidados del recién nacido. Y luego tenemos los cuidados del lactante. Entonces, dense cuenta que los indicadores de salud nos sirven a nosotros para poder nosotros hacer intervenciones y mejorar la calidad de atención de esa gestante y ese recién nacido. ¿Cuáles causas de morbo y mortalidad? ¿Por qué es importante las tasas de mortalidad? Disculpen. Ok. Entonces, las principales causas de morbo y mortalidad neonatal son el parto pretérmino con un 28% de mortalidad, las infecciones severas, que en este caso vamos a hablar de la sepsis, y la asfixia perinatal. Estas causas de muerte neonatal no son solamente a nivel del Perú, sino son a nivel mundial. Son causas de mortalidad, como les expliqué hace unas diapositivas, que se presentan a nivel mundial porque cada día se salvan más bebitos más chiquitos, o sea, de menor edad gestacional. Cada día que pasa o con los años se ha logrado mejorar la ciencia y se puede lograr salvar neonatos más pequeños, de menor edad gestacional y menor peso al nacer. Pero sin embargo sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad neonatal, ¿no? Luego la sepsis es la segunda causa, con un 26%, y la tercera causa es la asfixia perinatal. Y con la asfixia perinatal también podemos mejorar, por ejemplo, si nosotros conocemos las condiciones que pueden llevarnos a una asfixia perinatal y conocemos que es una mamá de alto riesgo, podemos evitar que se presente una asfixia perinatal y mejorar los indicadores de salud, ¿no? Entonces, la mayor parte de la mortalidad neonatal global ocurre en países subdesarrollados, ¿no? Claramente. Y las tasas de mortalidad infantil y neonatal de Latinoamérica son mayores a la de los países desarrollados, ya que ellos tienen mayor inversión en salud y tienen obviamente mejor equipado su equipo de salud y sus hospitales, a diferencia de nosotros. Es por eso que tienen mejores indicadores de mortalidad que nosotros, ¿no? En general. La letalidad neonatal por peso al nacer es otro indicador importante, ¿no? Es más específico del nivel de atención neonatal y es el número de muertes neonatales de un rango de peso determinado, referidos a los recién nacidos vivos, de ese mismo rango de peso expresado en porcentaje. Entonces tenemos un número de neonatos de determinado peso que se va a dividir entre el número de recién nacidos vivos de ese mismo peso. Y esto nos va a dar un porcentaje de letalidad neonatal. La letalidad, definiciones de los indicadores de... Entonces, la definición de los índices estadísticos, acá lo vamos a hablar, y la clasificación del recién nacido, creo que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es un recién nacido vivo? Un recién nacido vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo del recién nacido o el feto de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que tenga latido cardíaco y tenga cualquier otra señal de vida. Entonces, recuerden que es diferente, tenemos el óbito, que es el bebé que fallece in útero, y luego tenemos el recién nacido vivo,
que es el bebé que... Lo importante con respecto a la edad gestacional es... No sé por qué se pasa solito. Y tenemos el recién nacido vivo, que es el recién nacido que sale del cuerpo de la madre y tiene alguna señal de vida. Puede tener un llanto o tener latido cardíaco y ya se considera un recién nacido vivo, ¿no? En varios países, para fines estadísticos, se considera que un recién nacido vivo es aquel que cumpla con ciertos criterios, como que tenga un peso mayor o igual a 500 gramos. Pero en la literatura, hasta el momento, no se sabe, o sea, si tienes un recién nacido de 500 gramos o mayor de 23 semanas, en teoría se considera como un recién nacido al que se le tiene que dar chance de vida. Pero si es menor de 500 gramos y tiene, digamos, 25 semanas porque es un pequeño para edad gestacional, igual ya se le está considerando darle una chance de sobreviva, ¿no? Porque los menores de 500 gramos que sobrevivan es extremadamente difícil, pero podría ser un pequeño para edad gestacional y a veces cuando tiene un, digamos que tiene alguna señal de vida, por ejemplo, es un recién nacido que pesa 590 gramos y llora, entonces no lo vas a dejar, no lo vas a dejar, o sea, no le vas a quitar la chance de poder vivir, ¿no? Solo porque en la teoría se dice que tiene 500 gramos. Esto es en caso de teoría, pero la teoría y la práctica a veces pueden diferir, ¿no? No los quiero confundir, pero en cosas teóricas, por el momento son mayores de 500 gramos los recién nacidos vivos que se consideran. Luego tenemos la edad gestacional, que es la duración de la gestación y se expresa normalmente en semanas o días. Un punto importante con respecto a la edad gestacional es... Entonces, la clasificación de recién nacido según la edad gestacional, ¿no? En la mayoría de los casos no hay concordancia de la edad gestacional del recién nacido con los datos obstétricos maternos, porque recuerden que son semanas lunares, no son semanas de calendario. Entonces, por eso a veces no hay concordancia. Y a veces la mamá no está segura de su fecha de última regla y por eso no siempre hay concordancia, ¿no? Puede haber diferencia de los datos antropométricos con respecto a la edad gestacional y la perinatología es importante para el control temprano de la gestante y del feto. Recién nacido según edad gestacional. Tenemos que... Entonces tenemos un embarazo normal, se considera aquel recién nacido que nace a las 40 semanas. Un recién nacido término es el que nace entre las 37 y las 41 semanas de gestación. Un recién nacido post-término es aquel que nace a las 42 o más semanas de gestación, y un recién nacido pretérmino es aquel que nace antes de las 36 semanas, a las 36 semanas o menos, ¿no? Entonces, el aborto es la expulsión de la gestación con 20 semanas o menos, o como les dije, menor de 500 gramos. Pero eso no quiere decir que porque el paciente pese, como les dije, 490 gramos, si está llorando, no se le va a considerar un aborto, porque es un recién nacido que podría tener una chance de sobrevida. Recién nacido según edad. Y luego tenemos la clasificación del recién nacido según su peso y su edad gestacional. Entonces, un recién nacido de bajo peso al nacer es el recién nacido de menos de 2,5 kilos. De muy bajo peso al nacer es el menor de 1,5 kg. Y un recién nacido de extremo bajo peso al nacer es el menor de 1.000 gramos. Y luego tenemos la clasificación a la cual le decimos micro-primi, que es menor de 750 gramos. Entonces, los pacientes considerados pequeños para la edad gestacional tienen un peso por debajo del percentil 10. Para poder sacar el percentil, lo que normalmente hacemos es el peso sobre la talla al cubo. Entonces, de esa manera sacamos una clasificación y nos vamos al percentil para poder ver si es adecuado o no para su edad gestacional, ¿no? Luego tenemos el grande para edad gestacional, que es el que pesa por encima del percentil 90, y luego tenemos el adecuado para edad gestacional, que es el que se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 90, según su edad gestacional. Entonces, de esta manera lo podemos ver más fácil, ¿no? Tenemos acá el percentil 10
y aquí el percentil 90. Este vendría a ser el percentil 90 y este el percentil 10. Entonces, el 80% de los pacientes se encuentra dentro de adecuado para su edad gestacional. Un 10% se encuentra por debajo del percentil 10 y un 10% se encuentra por encima del percentil 10 y vendría a ser un grande para edad gestacional. Y acá tenemos otra escala, ¿no? Tenemos las semanas de edad gestacional abajo y en vertical tenemos el peso al nacer. Y aquí vemos, ¿no? 90 percentil y 10 percentil. Entonces, los que se encuentran entre el 90 y el 10 son los adecuados para edad gestacional. Los que se encuentran por abajo son pequeños para edad gestacional y puede ser 1 constitucional y 2 patológicos. Y luego tenemos a los que son grandes para edad gestacional, que también pueden deberse a ciertas causas patológicas que no son normales, ¿no? Y acá, bueno, tienen las fuentes de información. Y creo que si tienen alguna pregunta, alguna duda. Doctor Vela, usted que siempre le gusta hacer preguntas, no sé si sigue con nosotros. Claro, la carga cognitiva es un a montón, veces, es complicado, sí, pero es creo que se va a complicado. cortar la clase. Entonces ellos deben necesariamente racionalizar la información, hacer esquemas, practicar a estos pesos, a ver si aciertan, porque sin la experiencia del cálculo no se convierte en automático. Esta información es extensa. Sí. Y memorizarla toda, hay que ser una computadora. No se sientan desilusionados. Una pregunta es, ¿por qué las fechas? ¿Por qué 22 semanas? ¿Por qué 40? ¿O es normal? ¿En qué se basan? ¿Vienen etiquetados así? Se basan en la formación, como les expliqué, primero los indicadores, ¿no? ¿Para qué nos sirvan? Porque a veces dicen, ¿para qué me está enseñando la doctora los indicadores? Qué aburrido, ¿no? Pero nos sirve para ver la calidad de atención que estamos brindando a los pacientes. Y luego, ¿por qué 40 semanas? Porque es el tiempo que demora en terminar de desarrollarse un recién nacido intraútero. Entonces, a las 20 semanas el bebé no está totalmente, obviamente, desarrollado, entonces antes de las 20 semanas se considera un aborto porque es un bebito que no tiene chance de sobrevida futuro, o sea, nosotros no lo vamos a poder intubar y hacer crecer fuera del útero, es muy pequeño y muy inmaduro. Entonces, por eso es importante y por eso es que se le dan ciertas fechas, ¿no? Porque es cómo se va desarrollando el bebé intraútero y qué posibilidad o qué chance de vida va a tener ese bebé si es que nace a esa edad, ¿no? Claro. En esto de la perinatología se han unido varias disciplinas, ¿no? Prácticamente no estamos hablando de disciplinas que trabajan paralelamente, sino conjuntamente. Es un equipo con el ginecólogo de tal manera que se logre el éxito. Entonces, una interdisciplina. Ahora, les recomiendo a los chicos que se hagan preguntas como esta. ¿Por qué las fechas? ¿Está relacionada a porcentajes de éxito de buena vida? ¿Está relacionado a análisis profundos del desarrollo y la estructura y función orgánica y molecular? Porque los conceptos han provenido desde muy antiguo. Hace más o menos 100 años ya teníamos esto de a término, prematuro, posmaduro, grande, pequeño, y realmente nosotros lo asociábamos a estadísticas, ¿no? Los que nacen de 40, cero complicaciones. Tienes que ser muy malo para que se te caiga al suelo, se enfríe demasiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que nacen prematuros generalmente tienen complicaciones del aparato respiratorio. Pero les digo a los chicos, la doctora tiene razón. El desarrollo molecular que está en relación directa al componente genético y epigenético del niño tiene mucho que hacer con la investigación actual. Entonces, chicos, ¿por qué deben revolucionar ustedes? No acepten las fechas de plano, acepten las fórmulas con las cuales van a asociar la información.
pero las fechas se están proponiendo constantemente. Antes no rescatábamos mayores de 1 kilo y ahora la doctora dice de 400 gramos y tenemos posibilidades de éxito. Esto de la prematuridad, las definiciones, sí son importantes porque nos permite plantear esquemas y asociarlos. Está bien, la carga cognitiva es sumamente complicada. Una Pero pregunta, hay digo. una pregunta de una de las Ah, alumnas bien, bien, ya me estaba dice, pasando. Qué ¿cuál bien. sería la Es que, patología que tendría un recién nacido postérmino? Porque no es bueno que se demore en nacer. Los bebés que se quedan más tiempo intraútero, más de 41 semanas, lo que sucede es que la placenta se envejece y al envejecerse no le llega la misma calidad de nutrientes y de oxígeno a ese recién nacido, por lo tanto podría empezar a sufrir de asfixia. Entonces, al sufrir de asfixia, puede presentar dilatación de esfínteres, puede hacer meconio, puede hacer hipoxemia. Entonces, por eso es que más allá de 41 semanas se considera de riesgo para esos recién nacidos. y, Creo que me corté. y generalmente la deglución está ahí. Exacto. Se traga el líquido amniótico el bandido. No, el prematurito no lo hace con tanta facilidad. Este bandido postmaduro ya se traga el líquido amniótico y se atora y hace atelectasias y logra después tener cicatrices horribles en su pulmón. Pero no hay que permitirle. ¿Ven ustedes que la maduración no es una línea y una estadística? Tienen que ustedes buscar en el internet cuáles son los conceptos modernos sobre las definiciones y cómo se están transformando en realidades científicas. Hemos trabajado con estadísticas, está bien, no es malo, es científico también, pero ahora también con estructuras moleculares. ¿Por qué un niño con prematuridad tiene más posibilidades de hacer policitemia? ¿Por qué a los niños se les hace la expresión del cordón umbilical? O sea, lo que normalmente recomendamos es hacer, por ejemplo, ¿no? Para mejorar la cantidad de hemoglobina que tiene un recién nacido, es que se hace el clampaje tardío del cordón umbilical, que lo ideal es 1 minuto de tiempo una vez que el bebé haya salido de la mamita, se espera 1 minuto. En algunas literaturas se recomienda entre 1 a 3 minutos